hoy tenemos como objetivo y como se ha propuesto la organización, revisar los diferentes perfiles profesionales que hay en nuestra querida Colombia y que tienen una incidencia tan importante en la salud mental. La pregunta que se ha hecho la organización y que nos convoca hoy es qué roles profesionales existen en Colombia y cómo se articulan en pro de nuestra salud mental. Este es el canal del Sindicato Nacional de Trabajadores y Servidores Públicos de Colombia. Bienvenidas y bienvenidos. Como ustedes saben, la doctora Olga Lucía Velázquez presentó un proyecto de ley acerca de salud mental, el proyecto de ley 014 del año 2023, hoy aprobado en primer debate en la Comisión Séptima. De allí surgió una serie de dudas sobre el proyecto de salud mental. Es por eso que hace unas semanas aproximadamente nos sentamos con el grupo de la Comisión Accidental y comenzamos a discutir sobre el tema. Y allí muchas personas nos preguntaban, yo no entiendo cuál es la diferencia entre un psicólogo, entre un trabajador social, entre un terapeuta ocupacional. ¿A quién debo acudir cuando tengo problemas de salud mental? ¿Al psiquiatra? ¿Al psicólogo? ¿Al trabajador social? Todos presentaban la misma duda y es por eso que hoy nos encontramos aquí reunidos. Vamos a entender y conocer cuál es el rol de cada uno de esos profesionales. En el último evento que hicimos, el ministerio dijo, estamos mirando si dejamos psicólogo o psicóloga o si mejor incluimos trabajador social o si mejor incluimos... No es que el trabajador social también forma parte del equipo de atención primaria. Es que no es el uno o el otro, es que son los dos. Pero si incluimos el trabajador social y el psicólogo, ¿será que el terapeuta lo sacamos? No, es que cada uno cumple un rol. Y decía la doctora Luisa, claramente todas las profesiones podemos generar alertas. Claramente todas las profesiones podemos tener herramientas y habilidades para identificar casos que tengamos que hacerle seguimiento, pero no quiere decir que por eso, entonces, las profesiones ya son excluyentes. Ojo. Y por eso estamos hoy aquí. Es para tener insumos para decirle al ministerio, qué pena, las profesiones no son excluyentes. No es y psicólogo o trabajador social o terapeuta o no. Es que el equipo de atención primaria en salud, para ir a las casas, esas casas que hoy estamos identificando como lugares no protectores, pues son todo el equipo, el interdisciplinario, para generar esas alertas, para poder hacer los seguimientos, para poder generar las rutas de atención. Y cada uno tiene un rol, cada uno cumple un papel específico. O si no hubiéramos estudiado todo lo mismo, ¿o no? Entonces, ese es el propósito de este evento, el propósito que podamos comprender las diferencias de unos y otros roles que todos deben estar, para mí, en ese equipo de atención primaria en salud y que vamos a seguirle insistiendo al ministerio que son todos, que no es uno u otro, sino que cada uno cumple una función específica y que cada uno tiene una labor especial dentro de la salud. ¿Será que si yo tengo un problema con la encuesta SISBEN, con mi núcleo familiar, con la forma de composición? Bueno, el trabajador social. ¿Quién mejor que el trabajador social? Y si yo identifico que hay un problema de violencia, que aquí hay problemas depresivos en este hogar, ¿será que no es el psicólogo o la psicóloga que genera la alerta y organiza la ruta de atención? Es que cada uno cumple un papel especial. Cada uno tiene un rol específico y por eso las profesiones y por eso el escenario con el que tiene que abordar a la población es distinto. Y la forma de pensar de cada uno de estos profesionales es distinto. Y por eso mi lucha, nuestra lucha es que se reconozcan las profesiones de manera independiente, que claramente vamos a trabajar de manera articulada, complementaria, en estos equipos de atención primaria en salud, visitando las casas, atendiendo a las familias, cada uno en nuestro rol. Buenos días a todos y a todas. Les doy las gracias a la representante Olga por la invitación. Hoy vengo a hablarles acerca de mi profesión de trabajo social y el aporte que hace en la intervención en salud mental. Tengo una presentación que veo que es muy larga, pero voy a ir conversándolo con ustedes para que de esa manera pues, pueda darse mejor la información. Y empiezo hablando de qué es el trabajo social en Colombia y en el mundo. El trabajo social es una disciplina y es una profesión que su objeto disciplinar son las personas, los grupos, las familias y las comunidades. Nuestra intervención retoma teorías de las ciencias sociales para comprender el comportamiento social, es decir, que no solamente nuestra labor va dirigida a hacer acciones administrativas o de reportar entidades, esa es una de nuestras funciones, pero no es la única. Nuestra acción tiene varios niveles de actuación. Entre ellos está la intervención familiar, la visita domiciliaria con fines terapéuticos
todo lo que es la intervención grupal en cualquier ámbito de actuación profesional, teniendo en cuenta que la salud mental no es algo que solamente corresponda a una IPS o a un hospital, sino que la salud mental es una temática que se aborda en diferentes escenarios de intervención. Por eso parte de nuestra actuación profesional está enmarcada en diferentes contextos educativos, en rehabilitación, y la terapia que hacemos, que es distinta a la de un psicólogo, es una terapia enmarcada en el medio ambiente, ¿cierto? La persona en el medio ambiente. Como decía la representante ahorita, vemos que las cifras de salud mental dicen que viene de la familia, que esta situación y crisis de violencia se da en el marco del sistema familiar. Allí estamos los trabajadores sociales haciendo intervención familiar en las diferentes visitas domiciliarias, haciendo evaluación, diagnóstico y tratamiento de trabajo social. O sea, el trabajo social tiene unas propias metodologías para hacer la intervención con individuos, familias, grupos y comunidades. Nos distanciamos sin desconocer de la perspectiva del trastorno mental porque no estamos entrenados, por lo menos en Colombia no, para hacer un tratamiento al trastorno mental. Sí podemos identificarlo claramente y remitir en caso de que requiera un apoyo de psiquiatría, de medicina o de psicología o entre otras áreas, como vemos la perspectiva también del cuerpo, cómo incide en la salud mental también. Y nuestro accionar va dirigido a hacer una terapia familiar de trabajo social. Cuando nosotros nos insertamos y vamos a las viviendas, conversamos con las comunidades, conversamos con las familias y podemos a partir de eso, en esa conversación, identificar las situaciones problemáticas relacionales que está viviendo la familia. Entonces, un llamado que también aquí menciono es el tema de, a veces, cuando ponen específicamente el término psicosocial, es como que psicosocial, psicólogo social, ¿cierto? Es importante que en esta nueva ley de trabajo social se nombre claramente, y es un llamado también para el reconocimiento, que es parte de la intención que se reconozcan todas las disciplinas en su actuación, que nosotros hacemos evaluación, diagnóstico y tratamiento de trabajo social. Y es necesario que se nombre. No solamente estamos en la atención complementaria en salud, porque nuestros servicios son directos con la población, en las casas. Cuando llega un consultante a nuestro servicio, nosotros no podemos separar a ese consultante, o por lo menos desde la perspectiva de trabajo social, del contexto. Esa persona viene estando en una relación familiar, ¿cierto? Viene de unos determinantes sociales. Entonces, parte del objeto de la ley debe estar enmarcado, si vienen a atender el trastorno mental, hacer el tratamiento, también reconocer la problemática social. Porque es que ese individuo que tiene esa situación de estrés postraumático tiene unas relaciones, viene de un contexto, acabamos de pasar por una situación de pospandemia, sabemos que tenemos una situación estructural a nivel histórico de conflicto armado en Colombia, pues que ya ha habido toda una serie de acciones también, pero eso quedan secuelas. Entonces, si bien otros profesionales abordan lo que es la parte cognitiva, utilizan un modelo cognitivo comportamental, los trabajadores sociales utilizamos el modelo sistémico para hacer la intervención en las relaciones con la familia. Es decir, que nuestra terapia es una terapia contextual y es lo que hemos venido haciendo en los diferentes escenarios en cualquier ámbito de actuación profesional. Y de hecho, digamos que esta acción puntual hace un llamado a que nuestra intervención no es psicoterapia, es una intervención socioterapéutica donde hay estudios, donde hay diferentes libros metodológicos del origen de la profesión y además que nos alimentamos de otras terapias. Las terapias narrativas de Michelle White, Steve Chaser, son autores que nos han dado diferentes modelos de intervención terapéutico para acompañar a las familias, para reconocer que la persona no es el problema, que lo que se trata solamente no es el trastorno mental. La persona es la persona, el problema es el problema y es distinto a la familia que yo estoy acompañando. Y la persona no puede ser el problema. Por eso la necesidad de la transdisciplinariedad en la salud mental. O sea, reconocer que sí, cada uno tiene un objeto específico de intervención en nuestra acción, pero dentro del mismo rol del trabajador social está el tema del tratamiento subjetivo, relacional, contextual. Es una familia que está viviendo unas condiciones de pobreza, de vulnerabilidad, no solamente económica, sino que al interior de estas familias hay algunos recursos que ellos no han identificado y que nosotros entramos como interventores de trabajo social, como interventores sociales, a que esa familia descubra eso que puede llegar a usar, que de pronto ha olvidado, pero
pero no creemos que las familias sean familias empobrecidas. Por el contrario, reconocemos que tienen unos recursos y que ellas mismas, junto a un equipo interdisciplinario, pueden encontrar la solución a sus problemáticas. Entonces, parte del llamado es ese, reconocer, por ejemplo, que la FIX, que es la Federación Internacional de Trabajo Social, declara explícitamente en su definición del año 2004 que nosotros, y está en nuestro código de ética actualmente de trabajo social, que nuestras acciones son en trabajo social de casos, trabajo social individual y terapia familiar, que es una de las barreras actuales para que muchos colegas se formen a nivel de posgrado en terapia familiar. La terapia familiar no solamente es de una disciplina ni de determinadas disciplinas. ¿Por qué? Porque precisamente el ser es un ser biopsicosocial, ¿cierto? Biológico, tiene situaciones de su cuerpo, de su salud física, ¿cierto? El tema del cerebro, que tiene todo un tema de neurotransmisores, pero también es un ser psicológico, ¿sí? Que tiene unas emociones, ya lo mencionaba el doctor Johnny, también tiene unas situaciones a nivel emocional, relacional, ahí es cuando nos vamos conectando con lo social, que lo social es entrar a ver esas relaciones, cómo inciden en la subjetividad, no solamente las relaciones familiares, sino institucionales y contextuales. O sea, ¿qué pasa? Y eso hago también un llamado, no sé si lo pueden poner, es el tema de que cuando hay un problema en una familia, pues se dirigen a las comisarías de familia, las familias para recibir la atención, a la defensoría del ICBF, ¿cierto? Pero cuando se hace la remisión a salud, dicen inmediatamente esta familia requiere un tratamiento psicológico, desconociendo que no solamente los psicólogos hacen tratamiento y que incluso en las comisarías de familia los profesionales no pueden entrar a evaluar y a determinar que haya un trastorno. Entonces es también un tema educativo que debemos dar a nivel interinstitucional, que la remisión también, y pues yo hablo de mi profesión porque pues la represento, es remitir los casos a trabajo social también, ¿sí? El tratamiento de trabajo social tiene bases teóricas, epistemológicas y metodológicas científicas. Es una profesión que ha sido construida por mujeres en sus inicios y que ellas tienen unos saberes. Yo sé que muchos colegas que estamos acá, pues a veces nos confunden nuestro accionar, precisamente porque somos una profesión joven, pero cada vez estamos generando más impacto en las comunidades. Entonces, parte de lo que les vengo a traer es eso, mirar, por ejemplo, la definición de la clasificación única de ocupaciones en Colombia, que saca el DANE, que viene articulada a entes institucionales e internacionales respecto a lo que es la acción del trabajador y trabajadora social. ¿Cuál es la acción del trabajador y trabajadora social? Ahí claramente lo señala. Los trabajadores sociales brindan consejería, terapia, orientación, remiten a otros servicios en diferentes escenarios de intervención, a nivel individual, grupal, familiar y comunitario. Parte de lo que yo hago en mi práctica, porque como les dije, también les voy a contar un poquito sobre mi práctica, es una práctica de intervención de trabajo social individual donde yo atiendo familias, donde yo converso con ellas, pero no es una conversación donde yo solamente hablo y le doy un consejo. La consejería no son consejos, es reconocer que la persona tiene unas capacidades, tiene unos recursos y que es un agente activo en su propio proceso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en estas intervenciones? Establecemos unos objetivos claros desde el trabajo social de casos para acompañar una situación de duelo, una situación de desplazamiento forzado, una situación de violencia intrafamiliar, de adicciones. O sea, sabemos que ahorita el doctor Johnny lo mencionaba, hay un tema de determinantes en la salud mental como es la era digital, las adicciones, la adicción al alcohol, la adicción a las redes sociales. Y allí en los escenarios de rehabilitación nosotros también estamos haciendo nuestra intervención grupal. Es una intervención grupal donde se hace una terapia de grupo utilizando nuestras propias técnicas de nuestra profesión, pero también desde una perspectiva ecléctica, ¿sí? Porque el trabajo social no solamente es sistémico, el trabajo social tiene muchos modelos de intervención que son los que aplicamos en las acciones. Y hoy, parte de lo que también quiero señalarles es que en el mundo hay una práctica especializada en salud mental que se llama trabajo social clínico. En Colombia habemos trabajadores sociales clínicos. Que no tenemos un máster en trabajo social clínico no quiere decir que no hagamos una intervención en lo clínico, entendiendo lo clínico como todo ese malestar psicosocial, relacional, subjetivo, contextual y a nivel estructural. Entonces nosotros hacemos un diagnóstico de la situación de la persona en el contexto. Nuestros referentes teóricos, no estamos hablando de cualquier artículo, es producción académica, donde está claramente los aportes de Virginia Satir a la terapia familiar en el proceso de validación humana. Está Steve Chaser y bueno, ahí pueden desprenderse cualquier tipo, digamos, más profesionales que han hecho un abordaje. Entonces sí considero que es necesario que podamos entre todos comprender, porque a veces hasta la misma trabajadora social en el hospital, en la intervención que realiza, no entra una delgada línea con otras profesiones. A nosotros no estamos formados y no es nuestro interés trabajar la patología mental.
Por eso en la ley de salud mental no solamente se deben nombrar los trastornos mentales, porque las familias pueden desarrollar esos trastornos mentales, pero tiene que ver con un tema relacional. Tiene que ver con un tema familiar. Cuando nosotros vamos a las casas es que descubrimos esas situaciones. Yo llevo más de 5 años atendiendo a personas y familias en práctica privada, en consulta por trabajo social. Y allí es donde me doy cuenta que a nivel institucional no sirven las terapias de 20 minutos psicológica en la EPS. No son funcionales. Precisamente las personas no van porque no se les está dando la atención de calidad, con rigurosidad, con en realidad un proceso que al menos les puedan brindar 1 hora de atención terapéutica, ya sea desde trabajo social, desde psicología o desde las otras disciplinas que también hacen una labor puntual allí. Entonces, creo que esto es parte de lo que debemos reconocer, que debemos tener presente no solamente los trabajadores sociales, sino los psicólogos, los psiquiatras, que somos un grupo transdisciplinar, ¿cierto? Que vemos desde diferentes focos. Nos interesa el tema de las estructuras sociales, ¿sí? O sea, si hay una situación de desempleo, pues yo no puedo solamente trabajar con la familia de la ansiedad desconociendo que hay una situación estructural que lleva a que esta persona se sienta mal porque no tiene trabajo. Entonces creo que es algo que nosotros también debemos tener presente en la ley. No solamente son fármacos, nosotros hacemos parte de la atención complementaria y directa con la población. Hacemos parte de ese foco de atención integral porque es que nosotros vamos a las casas. La acción del trabajo social es directamente en los domicilios a nivel histórico, acompañados, por supuesto, de otros profesionales. Eso era básicamente lo que les quería comentar. Espero haber sido claro y si hay preguntas, quedo muy atento. Gracias. En consecuencia, el trabajo del profesional social está impregnado por valores, vuelvo a repetirlo y hacer énfasis en ello, en el encuentro con el otro, el diálogo, la transformación a través de sistemas de protección que posee una sociedad en cuanto a las instituciones, políticas, planes y programas. Nosotros trabajamos de la mano con el Estado y nuestra intervención debe ir siempre de la mano con el Estado. Por eso, nuestra disciplina de manera intrínseca se vincula con la intervención en tramas sociales que rodean y se constituyen desde la singularidad del objeto de intervención, como el conflicto con la ley, el consumo problemático de sustancias, el ausentismo y la deserción escolar y laboral, que es una realidad. Situaciones que tienen una estrecha relación con el campo de la salud mental, un campo que está atravesado por una serie de cuestiones que se expresan a través de complejidades estrechamente relacionadas que atraviesan la sociedad. Y aquí quiero adentrarme un poco en los mecanismos, políticas y normas, siguiente por favor, y normas globales y nacionales en relación con la salud mental y que nosotros, los trabajadores sociales, tenemos tanto que estudiar, pero a partir de allí también aportar a la sociedad. Y es que afortunadamente y gracias a la investigación internacional en lo que tiene que ver con salud mental, se ha demostrado que para impulsar avances significativos en este campo, definitivamente sí o sí tenemos que unir fuerzas por parte de todas las disciplinas y de todas las profesiones. Y a partir de allí compartir conocimientos, recursos y mejores prácticas para abordar los desafíos en este aspecto. Esta colaboración definitivamente beneficia directamente a los pacientes, ya que permite a los usuarios también el acceso a amplios tratamientos innovadores, pero también efectivos. Muy buenos días para todos y todas. Muchas gracias, doctora, por esta invitación. Mi nombre es John Fernández Rodríguez, soy el vicepresidente nacional del Nacional de Trabajadores y Servidores Públicos. De profesión soy trabajador social, especialista en educación, orientación familiar y actualmente soy el referente nacional de poblaciones especiales y discapacidad de la EPS Capital Salud. Durante 4 años fui referente nacional de salud mental de la EPS del distrito y efectivamente la salud mental en el individuo, las familias y la comunidad debe hacerse presente. En esta ley 1616, doctora, y para tener en cuenta, los trabajadores sociales son importantes en la atención primaria en salud y en los equipos territoriales. Como sindicato y trabajador social unido a las acciones de nuestros colegas y nuestros compañeros psicólogos, la palabra psicosocial debe cambiarse de la ley, ¿sí? La palabra psicosocial y a través de los estudios nacionales y distritales e internacionales no es una palabra que esté dentro de la academia, sino efectivamente los roles son diferentes dentro de nuestro quehacer profesional. Trabajo social que abre un panorama significativo a la comunidad, al contexto y a la familia y que efectivamente el individuo se mira de una manera holística dentro de nuestras acciones desde allí. Es importante también en esa remista que nos dice la norma incluir al Consejo Nacional de Trabajo Social. Tenemos un documento, doctora, que se lo haremos
y llegar a través de nuestro sindicato, donde tenemos unas acciones de poder corregir y también importante que nos inviten desde allí. Es un llamado de atención a nivel público, a nivel privado, pero nuestra salud y a través del Ministerio de Salud y las secretarías distritales y municipales, esos equipos básicos que tenemos, esa acción de participación de la familia y el individuo, donde efectivamente captamos esa mirada social y esas dificultades que tienen nuestras familias, nuestros individuos a través de esas acciones. Y en esos territorios, y más en el departamento del Meta que hacemos presencia, esas zonas rurales, urbanas dispersas, donde efectivamente la salud se nos dificulta ingresar, ¿cómo vamos a estos equipos multidisciplinarios que debemos trabajar desde una mirada interdisciplinaria a través de todas las profesiones y que desde allí comprendamos que la labor fundamental de todos los profesionales y trabajo social que los están excluyendo de muchos equipos territoriales y esta norma, también importante un llamado de atención a los honorables congresistas y a todo nuestro accionar para que incluyamos a trabajo social dentro de los diferentes equipos, trabajar en conjunto con nuestros terapeutas, con nuestros psicólogos, para que hagamos una intervención individual, colectiva y social, para que todas y todas hagamos partícipes de esta accionar. Muchas gracias. Bueno, yo creo que es un tema complejo el hablar de especificidad. Muchas gracias. El hablar de especificidad nos limita en nuestro accionar a todas las disciplinas. Por ejemplo, ahorita el compañero que representa al Colegio Colombiano de Psicólogos mencionaba que su accionar también era dirigido a la intervención con familias, cosa que el trabajo social, desde su objeto disciplinar, siempre ha intervenido en las relaciones con los otros al interior de las casas. Eso hace parte, y en consulta externa también, hace parte de nuestra especificidad. Actualmente lo que estamos haciendo desde el trabajo social clínico, yo hago una parte de la Red Colombiana de Trabajo Social Clínico del Sindicato Nacional de Trabajadores y Servidores Públicos, que nace con la finalidad de defender al gremio y acompañar a los trabajadores sociales. Nuestro accionar no es administrativo, eso es una labor complementaria que podría hacer cualquier profesional de gestión administrativa. Nuestra labor es interventiva con individuos, familias, grupos, parejas y comunidades. O sea, nuestro accionar no se puede dirigir solamente a hacer un trámite, a responder una PQR. Y es un llamado también a los colegas que están en esos escenarios que sepan que nuestra práctica no es eso. Eso es algo complementario, pero nosotros acompañamos a las familias, conversamos con las familias, nos alimentamos de diferentes modelos interventivos, ¿sí? Donde yo me siento con una familia en un consultorio, con un individuo que tiene una situación ambiental de pobreza, de dificultades de acceso a lo laboral, a lo social, a lo educativo, acompaño a esa persona porque es que ese usuario que viene a mí, ese consultante, tiene capacidades. Yo no tengo por qué tramitarle para que acceda a una EPS. Yo le puedo enseñar, ¿sí? Le puedo orientar, porque incluso ellos ya se conocen las rutas. Pero lo que hacemos nosotros es una intervención terapéutica y es parte de lo que se está haciendo desde el Centro Latinoamericano de Educación Social que dirijo y también desde la mirada clínica del trabajo social, que es la Red Colombiana de Trabajo Social Clínico. Creo que eso es parte de lo que me preguntan y también me están preguntando cómo, digamos, cómo impactar desde acciones en salud mental, desde trabajo social, cuando hay tantas situaciones de inequidad. Falta de acceso a la educación, al trabajo, falta de respuesta del Estado, pocas ofertas laborales. O sea, el trabajo social no solamente trabaja en el campo, y eso yo quiero dar una claridad. Si bien hay colegas que salen a hacer trabajo comunitario, que trabajan y se organizan con las comunidades, esa es una parte del trabajo social. Pero el trabajo social también hace intervención terapéutica a nivel individual, familiar, grupal y comunitaria, atendiendo esas condiciones estructurales. O sea, no hay acceso a la educación, pues vamos a mirar con tus recursos cómo puedes acceder a un colegio, pues que afortunadamente, por lo menos en Bogotá, hablo desde el contexto urbano, hay la posibilidad para que los chicos entren a una escuela, ¿sí? Ahora, el tema de acceso al trabajo. Hace poco escuchaba a un compañero que pasó que si a nosotros educamos, y no, nosotros no educamos a las familias. Eso es una falta de respeto decir que uno educa a la familia cuando la familia tiene sus propias capacidades. ¿Sí? O sea, yo no me voy a meter como un agente interventor donde solamente voy a diagnosticar y decir esto es lo que necesita la familia, porque es que lo que saben que necesitan son las familias. Y eso es lo que hace trabajo social clínico. Eso es lo que hace el trabajo social sistémico y terapéutico. Entrar a que las mismas familias, los mismos individuos y comunidades desde cualquier tipo de actuación, sea en consultorio, sea en visita, sea en contextos institucionales, que ellos se empoderen de su propia vida. ¿Sí? No entramos a abordar desde un tema deficitario. Nuestro interés y objeto disciplinar no es la patología.
Sí, es que las personas puedan hacer algo por su vida ellas mismas. No es la asistencia social. Nosotros no somos asistentes sociales. Somos trabajadores sociales que hacemos claras acciones de transformación con todos estos tipos de poblaciones. Entonces, hablar de especificidad complejiza la cosa, porque si bien en el currículo a cada uno nos forman, digamos, en una perspectiva puntual, por ejemplo, psicólogos, psicopatología, ¿cierto? A nosotros no nos enseñan psicopatología. Sí nos dan formación en salud mental, pero a nosotros no nos interesa diagnosticar un trastorno ni tratarlo, que yo creería que eso es la diferencia entre un psicólogo y un trabajador social. A nosotros nos interesan las problemáticas relacionales, la violencia intrafamiliar, la violencia de género, el duelo por la muerte de un ser querido, es un tema relacional. Yo represento a colegas que hacen trabajo social clínico, trabajo social terapéutico. Hay otros colegas que hacen desde una mirada comunitaria y es válida también, que están en territorio, que movilizan comunidades, que participan en juntas de acción comunal, ¿cierto? Pero creo que nuestra labor puntual en el área de la salud mental es entrar, por lo menos acompañado con un grupo interdisciplinario, a despatologizar a las comunidades. Las comunidades aplicando estándares internacionales que no se contextualizan con instrumentos colombianos que hablen de nuestras poblaciones, le dicen usted tiene un trastorno mental, usted es depresiva, usted es ansiosa, vaya a psiquiatría y le voy a dar una cita de 20 minutos. El trabajador social es defensor de los derechos humanos de las poblaciones en los contextos de las IPS, las EPS, los centros de salud. Nosotros hacemos defensa de caso, que eso hace parte de nuestra especificidad. No es solamente remitir para que vaya el psicólogo, que de hecho debe estar sobrecargado de tanta acción, ¿sí? Porque ni siquiera hay un proceso evaluativo riguroso que pueda hacer. Entonces, básicamente, esos son los aportes que hacemos: despatologizar al individuo, atender las condiciones estructurales con la familia, con los grupos y las comunidades, y también empoderarlo. Hay recursos, no todo es déficit, no todo es, ellos mismos se pueden autogestionar también. Eso es básicamente lo que les puedo responder frente a esto. Muchas gracias. Y es mejor sacar el tema y hablar solamente del talento humano de salud, del área de la salud. Y yo quisiera que pudiéramos trabajar en equipo para que hagamos un proyecto de ley. Necesitamos establecer escalas salariales. ¿Por qué? Si es el mismo tiempo de estudio, si es decir, la misma duración, 4 años, 5 años, hacen su práctica. ¿Y por qué entonces un psicólogo gana menos que el trabajador social, o a veces gana menos el trabajador social que el psicólogo? No hay justicia en esto, ni equidad. Entonces yo les propongo que podamos trabajar en equipo y establezcamos unas escalas salariales, unos requisitos, qué significan los equipos básicos de atención primaria. Es decir, que nos organicemos para poder dignificar el trabajo del área de la salud. Y el tercer determinante social, el desempleo. Pues imagínense si profesionales que han estudiado sus 5 años, se gradúan, de pronto a sacar un crédito en el ICETEX y no consiguen empleo. ¿Cómo se levanta una persona preocupada? Preocupada por la casa del papá o de la mamá que la hipotecó para darle a la universidad, preocupada porque el empleo que le ofrecen, salario mínimo. Y entonces hay algunos profesionales que dicen, no, pero usted va a dañar eso, no lo haga porque entonces va a dañar el nivel salarial de nuestros profesionales, pero alguien lo coge y ya, salario mínimo. Empieza uno a mirar esto y también la salud mental de los profesionales del área de la salud. No es casualidad que se estén incrementando los suicidios también en los profesionales del área de la salud. Y decía el doctor Johnny, pues yo soy psicólogo, pero necesito otro psicólogo para que me atienda a mí. Entonces, hagamos ese proyecto de ley, sentémonos, organicémoslo, miremos las escalas salariales, miremos los perfiles, miremos los roles, hagámoslo. Y démosle trámite aquí en el Congreso para dignificar la labor. Mucha gente en pandemia, recuerdo que se rasgaban las vestiduras y hablaban de los héroes del área de la salud, de los héroes. Bueno, ¿y qué hubo? ¿Y por qué no organizamos la ley para que nada, se hundió? Ahí sí, ya, ¿dónde están los héroes? ¿Dónde están los héroes? Yo defiendo hacer una reforma a la salud porque se necesita. Porque el enfoque, hay personas que dicen, pero no, es que no se necesita. Pero claro, es que todo está mal desde el principio. Cuando yo veo la salud como un negocio y el centro de la atención está en la factura, porque a usted llega al servicio médico y si no ha facturado, ¿lo atienden? No lo atienden. Entonces, cuando se habla de hacer de la salud que el centro sea el paciente y que a usted y se cambie la forma de pago y que velemos por su salud y se pague por los indicadores de salud, claramente cambia el enfoque de la atención. Hay personas que dicen, no, eso es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Razón por la cual yo sí los invito y las invito a que hagamos ese proyecto de ley
a que dignifiquemos la labor de los trabajadores del área de la salud, que ya creo que es el momento, estamos tarde de hacerlo, para establecer los roles, que hagamos las proposiciones para incluir dentro del proyecto 014 el tema del tiempo de la atención, miremos el énfasis de los roles también en el proyecto y que podamos, además de seguirle haciendo acompañamiento a este proyecto y que hagamos el del talento humano, que podamos seguir construyendo juntos, que podamos seguir construyendo juntas este camino que nos lleve a posicionar la salud mental como el primer orden de prioridad de nuestra agenda política, de nuestra agenda pública y de nuestra vida. Muchas gracias por acompañarnos y seguimos trabajando juntos.